Esas son las cosas que me gusta demostrar a mí. Pero vamos a seguir desenmascarando la mentira. Hace unos meses pasó algo en Radio y Televisión Martí, exactamente a final de año. Varios trabajadores fueron despedidos, acusados de emitir en Radio y Televisión Martí una serie, una investigación de la periodista Isabel Cuervo. Una investigación que bajo la administración de Regalado en ese momento, todo el documental o toda la investigación se hizo bajo el mandato de la administración anterior, pero se transmite bajo el mandato de Regalado. Varias personas que se sintieron aludidas, incluso Regalado, mintieron para justificar el despido de varios trabajadores. Hoy tenemos la posibilidad de conversar con la periodista que hizo esa investigación, la periodista que fue acusada y despedida por Radio y Televisión Martí y por todas las organizaciones que manejan Radio y Televisión Martí, acusada de antisemitismo. Yo no sé si usted puede asociar cómo para desacreditar a alguien se usa el tema racial, el tema de la discriminación, no solamente por la izquierda, sino por algunos también que se dicen ser de derecha. La tengo en línea. Voy a conversar con ella para poder juntos entender qué pasó entonces y si algo de lo que ella denunció hace varios meses atrás, hoy lo estamos viendo en las calles de Miami. Bienvenida a Hola Otaola, Isabel Cuervo. Hola Isabel, gracias por darnos la entrevista. Gracias a ti, Alex. Un saludo para ti y para toda tu inmensa audiencia. No, gracias a ti porque sé que no has querido hablar, sé que es un tema complicado, sé que estás haciendo desde tu casa tus análisis, tu columna de opinión que también escribes para plataformas y diarios, pero que ahora mismo sigues siendo una periodista, una profesional que fue despedida injustamente. ¿Cómo te sientes tras el paso de los meses y puedes hacer un análisis retroactivo de todo lo que ha pasado, Isabel? Sí, bueno, Alex, agradecerte nuevamente una vez más, sobre todo no solamente por esta invitación para hablar ahora que puedo hablar, porque fueron muchísimos meses de mordaza impuesta por la misma agencia de Radio y Televisión Martí para que yo no hablara sobre el caso, y bueno, ya hemos llegado a otro punto en el proceso en donde definitivamente yo me quito el bozal. En el momento en que nos tienen a todos con bozal por el coronavirus, pues ha llegado el momento en que yo me pueda retirar esa mordaza y comience entonces a hacer lo que íntegramente se debe hacer, y es denunciar todo lo que yo sé con nombres, apellidos, instituciones y todo lo que ha ocurrido detrás de mi lamentable caso, que es evidentemente un caso de abuso, de acoso, de intimidación a periodistas y de atentado en contra de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. Censura total y despidos injustificados, difamación, porque los han acusado a ti y a varias personas más que despidieron en el grupo. Los han acusado de antisemitismo. Todo porque tú tuviste el valor de llevar a cabo una investigación que hablaba de George Soros, del magnate George Soros y todas sus fundaciones que se dedican, según consta en los documentos, a desestabilizar sociedades, a provocar cambios en las sociedades. Cuéntame desde el principio, Isabel, ¿cómo llega esta idea a tus manos? Esta idea llega porque la misma plataforma de martinoticias.com publica un estudio llevado a cabo por Judicial Watch, que es una institución muy seria de investigación judicial, y en
yo leo de mi mismo medio de comunicación, martinoticias.com, la publicación que hacen de esto, y me interesó inmediatamente en el tema porque yo jamás había hecho un trabajo sobre este personaje George Soros, ni tenía idea de qué hacía o qué no o dejaba de hacer este personaje. Yo me intereso porque nombran en esta investigación de Judicial Watch muchos países latinoamericanos y nombran también algunos otros de Europa, en donde el señor Soros tiene injerencia en los destinos políticos y sociales de esos países. Entonces, me interesó obviamente por la parte de Latinoamérica, porque mi fuerte como periodista investigativa siempre dentro de Martí, que comencé a trabajar desde 2013, fue pues especializarme en ofrecerles contenido, información, investigaciones referentes a Latinoamérica y especialmente a el triángulo que yo considero que a nivel geopolítico marca una gran relevancia para Cuba, y es el triángulo de Colombia, Venezuela y Cuba. Entonces, allí están nombrados estos países. Yo comienzo a revisar línea a línea, detalle a detalle de esa investigación, saco los elementos que me interesa investigar a fondo, comienzo a conocer quién es este personaje George Soros, y me doy cuenta que desde su fundación Open Society Foundations pues tiene o maneja una red inmensa de organizaciones no gubernamentales o sin ánimo de lucro, y ahora te voy a explicar por qué las comillas, y también medios de comunicación en el mundo entero. Es decir, el señor Soros distribuye cuantiosas sumas a cerca de 122 países actualmente. Le sigo la pista, digo que tanta generosidad, que tanta filantropía, ¿no? Pues me interesa, sigo investigando un poco, veo muy bien entonces ya cómo opera su organización, y efectivamente veo a qué organizaciones en Colombia le ha destinado montos considerables de ayuda, de subvenciones, que son organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación independientes, ¿no? Esos son medios de comunicación, especialmente, más que las ONGs, tienen personas que han sido miembros de las FARC y el ELN. ¿Qué son las FARC y el ELN? Grupos narcoterroristas que llevan operando en Colombia más de 50 años y han sido nutridos y alimentados en Cuba y entrenados. Entrenados en Cuba, entrenados en el comunismo, y de hecho, ahora mismo ya se habla de Cuba como país colaborador con las naciones terroristas porque no han querido extraditar a terroristas que hace muy poco tiempo pusieron bombas en Colombia y que Cuba los protege. Correcto. Yo misma di esa noticia de la que tú estás hablando, y era más que evidente que era un tema de absoluta relevancia para el contenido que llevamos a cabo en Radio y Televisión Martí. Entonces la ofrezco a mis supervisores, a mis jefes, se ven interesados, me dan la luz verde. Lo revisan, Isabel, ¿verdad? Lo claro, visionan, claro, lo ven. Por supuesto, es que la investigación fue larga porque estamos hablando de un tema delicado, de un tema en donde no puede quedar ningún cabo suelto, en donde hay que constatar, confirmar, corroborar información, no solamente con fuentes on the record, sino off the record, obviamente. ¿Cuánto tiempo demoró la investigación? Bueno, yo diría que de memoria no lo puedo saber, pero yo creo que estuve trabajando alrededor de un mes nomás en la investigación, hasta que consigo la entrevista exclusiva con la ex agente del FBI, Leah Fowler. Leah Fowler venía siendo mi fuente off the record durante un tiempo. Es una gran investigadora que tiene mucha información, sobre todo en los asuntos relacionados con George Soros, porque ella sí le viene siguiendo el rastro y la pista a este personaje hace mucho tiempo. Y además... Si me permites, ¿perdón? Isabel, quiero que la gente vea un fragmento de tu entrevista con esta ex agente del FBI, donde te da mucha más información. Tenemos un material inédito
sin ningún tipo de corte, desde que llega la invitada al set donde se iba a realizar la entrevista. Se ve el momento en el que le están poniendo los micrófonos. Si me lo permites un minuto, que la gente vea esto, para luego seguir hablando, porque esto está muy relacionado con las acusaciones que luego te haría a ti regalado para defenderse. Por favor, miren cómo Isabel prepara su entrevista para hablar y documentarse sobre el tema en cuestión con una ex agente del FBI. Por favor. Yes, it's working. Vamos. No, usamos este. Coge. No, puse el revés. Ya. Thank you, flaco. Háblale, a ver si te doy. Hola, hola, hola Lía. Hola, ¿cómo estás? Ay, qué emoción. Parece que está funcionando. Parece. Me estoy poniendo el micrófono. ¿Tú estás en tu computadora o en tu teléfono al fin? Un país marxista, comunista. Y lo que quieren es un sistema comunista en toda Latinoamérica. Te entiendo. Ahí está. Ahí está la entrevista que hiciera Isabel Cuervo. ¿Por qué les pongo este material y por qué les digo que es muy importante para lo que viene ahora? Porque es importante que entendamos todos los intereses que se han movido detrás de este despido, detrás de este material que fue muy polémico a finales del año pasado, que causó el despido injustificado de varios trabajadores que aún continúan despedidos y que aunque Regalado fue sacado de su cargo, su hijo fue sometido a una investigación por inventar noticias falsas y también al final sacado de Radio y Televisión Martí. Estos empleados, periodistas como Isabel Cuervo, aún continúan desempleados. Isabel, seguimos hablando, por favor. Perdóname que te haya interrumpido. Investigas todo. Llevas un mes de investigación. Logras conseguir esta exclusiva, esta entrevista que te da muchos más datos. ¿Qué pasa después? Sí, claro, quiero puntualizar algo muy importante ahí, Alex, y es que esta entrevista o esta evidencia que tú estás sacando en exclusiva a tu audiencia, te la he querido entregar a ti porque Gracias. la mereces, Gracias. porque eres una persona que está haciendo un trabajo supremamente respetable y supremamente destacable en los medios de comunicación, en donde tú le estás dando sopa y seco a medios de comunicación que llevan años y que tienen el mayor prestigio en este país, y sin embargo estamos viendo de ti, de tu producción, unos grandes logros en cuanto a lo que tienen que informar a tu audiencia, al público, y por eso te la entrego a ti. Están todos viéndolo en exclusiva, es la primera vez que la revelo y es muy importante porque esta fue la famosa entrevista que fue absolutamente atacada por Tomás Regalado, haciendo ruta de medios de comunicación en toda la ciudad, y no solamente aquí, sino generando información hacia medios como el New York Times y el Washington Post, diciendo que yo había fingido, robado entrevistas, que todo lo que yo había hecho era sacar material de YouTube para pegar una cosa detrás de otra. Y esto pues es realmente deshonroso, ¿no? Decirlo de un periodista, y máxime de un periodista que lleva más de 25 años en los medios cumpliendo el deber de informar y darle al público la información que merece. Entonces pues en algún momento tenía que mostrar esta evidencia y ha llegado el día, siempre llega el día y la hora para todas las cosas, y ahí lo pueden ver ustedes y lo pueden constatar como esa entrevista exclusiva se dio. Después también se cuestionó
la calidad de fuente de Judicial Watch. Bueno, hay que recordarle a la gente, a la audiencia, al público, que Judicial Watch es quien tiene sentada hoy a Hillary Clinton en un juicio. Así que estamos hablando de una fuente seria, de una fuente confiable. No es confiable tal vez para aquellas personas que manejan una agenda de izquierda, pero entonces, ¿cuáles son las fuentes? Claro. Tenemos que entonces pedir permiso a las personas de ciertos partidos y de ciertas tendencias ideológicas para que entonces nos justifiquen si nuestras fuentes son válidas o no. Pues a mí me parece como periodista que no. Entonces, bueno, hay también un listado más de fuentes también off the record que fueron proveídas en su momento también a la investigadora que me llevó a cabo la investigación federal. Cuando tú logras reunir todo el material, sale en la serie, porque fue una serie de reportajes, empiezan a llover críticas y quejas de personas vinculadas con Cuba de alguna manera, que viajan a Cuba, que tienen algún tipo de conexión con la isla, que tienen cosas que agradecerle a los dictadores, convenios, contratos, amistades y beneplácitos, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Así es, claro, sí. Yo termino la investigación, la revisan acuciosamente mi jefe de redacción, Wilfredo Cancio, quien fue brutalmente despedido también sin ninguna justificación. Fuimos 8 periodistas los afectados, todo porque sencillamente el señor Tomás Regalado y el señor John Lansing decidieron tomar partido con la versión que lanzó el señor Phil Peters, que pueden buscarlo, tu audiencia va a entender perfectamente, no es sino darle una búsqueda elemental de Google de quién es Phil Peters, un cabildero, un lobista por la cúpula de poder cubana, por este gobierno totalitario que lleva 60 años ahí sentado sin poder darles a ustedes la opción de una voz y de un voto. Este tipo que lleva manejándose excelentemente por los pasillos de Washington durante décadas, con intereses muy puntuales para llevarle beneficios a los anquilosados en la dictadura cubana, este hombre fue el que lanzó esta versión de antisemitismo 5 meses después de que mi reportaje estuviera al aire. Yo lo lanzo al aire la última semana de mayo y en octubre 26 lanzan la bomba desde un blog de Phil Peters que nadie lee porque ese hombre tiene un blog que se llama Cuban Triangle que nadie lee. Tú lo puedes revisar, lo puedes buscar y te vas a dar cuenta. Se dedica a escribir en contra del exilio, en contra de Radio y Televisión Martí y aboga, como te digo... Porque cierren Radio y Televisión Martí. Es una de las voces sí, claro, en Washington que pide a voz en cuello que cierren Radio y Televisión Martí. O sea, que personifica en Washington los intereses de la dictadura. De ahí nace la queja. Luego se hace eco también otras plataformas. Claro, lo publica Mother Jones. Mother Jones, el conocidísimo medio de comunicación financiado por Soros, conocidísimo de supraizquierda y financiado por Soros. Entonces era más que evidente lo que venía ahí. Yo durante ese fin de semana no sabía nada. Yo estaba en mi casa tranquila leyendo, preparándome para comenzar mi semana. Cuando el lunes 29 de octubre llego, era como una bomba atómica lo que había estallado allí, porque el antisemitismo, y entonces me piden un reporte escrito para ver qué era lo que había pasado. Yo me siento a escribir el reporte y digo, a ver, un momento, ¿de dónde viene este exabrupto, esto tan ilógico de que alguien califique un reportaje político como un reportaje antisemita? Pues tengo primero que mirar quién fue que dijo severa imbecilidad, porque tengo que ver a quién se le ocurre eso. Entonces veo y allí conozco que la versión viene de Phil Peters. Entonces a mí me pareció tan fácil de desargumentar, porque además no es el primer ataque que él le ha hecho a Radio y Televisión Martí, lleva décadas haciéndolo. Entonces yo dije, bueno, el Tomás Regalado, como gran patriota,
sabe perfectamente qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Y perfectamente va a defender a Radio y Televisión Martí. No se va a lanzar a degüello en contra de los periodistas que no tienen nada que ver. Y valga aquí la aclaración, y quiero hacerla, es muy importante, Alex, yo soy la única responsable de este contenido. Aquí hay 8 personas que fueron vinculadas a este caso, calificadas de antisemitismo. Y despedidas injustamente. Y que no tienen nada que ver, bueno, excepto mi jefa, que obviamente también revisó el contenido. Pero Regalado escondía algo. Evidentemente Regalado escondía algún tipo de agradecimiento a estos izquierdosos, y se ocultó en la mentira para lograr tratar de desacreditarte en esa gira que hizo por los medios, en donde tu propio jefe, que debía defenderte y debería haber defendido tu trabajo, se dedicó a decir que tú no habías hecho la investigación, que tú no habías entrevistado a nadie, y que la entrevista que acabamos de ver en exclusiva, donde tú buscabas información con una ex agente del FBI, esa entrevista nunca ocurrió. ¿Usted está listo? Me da un minuto, Isabel. ¿Usted está listo para ver a Regalado mintiendo completamente en acción? Aquí está, en exclusiva, el momento en el que Regalado dice que no pasó lo que vimos que pasó. Por favor. Cuando entrevistaron a una dama que dicen que era del FBI, no la entrevistaron nadie directamente en Radio y Televisión Martí. Entonces, bueno, lo primero sería, Lía, dame tu nombre completo y cuál es tu cargo, cuál es tu especialización, a qué te dedicas, en fin. Mi nombre es Lía Fowler, soy periodista de la Universidad de Illinois, ahí recibí mi maestría. Luego trabajé en varios proyectos periodísticos y de relaciones públicas y estuve 9 años en el FBI. ¿Pasó o no pasó? ¿Por qué mintió Regalado, Isabel? ¿Por qué Regalado no ponerse del lado de la verdad, de la justicia, y decir, estamos haciendo un perfecto trabajo, no se ha mentido y mis periodistas están haciendo lo correcto, se están ajustando a la verdad? Pues yo creo que esa es una pregunta que él tiene que contestar y que le debe al exilio cubano y que le debe a toda tu audiencia y que le debe a todos los cubanos que honestamente están haciendo un trabajo para llevar un cambio a Cuba, porque cuando este hombre fue electo para dirigir Radio y Televisión Martí fue la gran desgracia. Todos hemos visto lo que ocurrió con Tomás Regalado, un ser prepotente, arrogante, que jamás saludó a los periodistas en la sala de redacción, nunca se presentó, donde el trato era déspota, donde él montó su pequeña finca en donde su círculo cercano de amistades eran quienes tenían los trabajos elegidos por él y ajustados por él y su hijo. Eso no es un secreto, no estoy creo que revelando nada, tú lo has cubierto bastante bien y revelaste información supremamente importante para los destinos de Martí. Bueno, gracias a la pésima gestión de Regalado, que se convirtió en el sepulturero de Martí, pues en estos momentos esa institución está entre la vida y la muerte. Eso fue lo que hizo el cubano Regalado cuando llegó a dirigir Radio y Televisión Martí. Es una real vergüenza lo que él hizo desde su mandato, sobre todo en este caso tan puntual mío, el caso Soros, en donde era tan fácil de explicar. No, pero para él fue mucho más fácil calcular y entonces decir, bueno, me voy con Soros, me voy con Phil Peters, me va a proteger más esto me va a dar más resultado que ponerme del lado de mis trabajadores. Claro, y lo que él no calculó es que después sencillamente él sale perjudicado porque se enfrentó a John Lansing, que es otro personaje en Washington, que era el CEO de USAGM, bajo la cual está Radio y Televisión Martí, y sencillamente pues después le fueron sacando todos los trapos sucios hasta que lo llevan a la renuncia. La renuncia de estos dos personajes, es importante decírtelo, Alex, se produce después de que yo hago llegar al Departamento de Estado
documentos, pruebas, verificaciones y otros documentos que son pertinentes al caso Soros para que comprueben las mentiras que se escribieron dentro de la investigación federal que me llevaba a la señora Michelle Stewart de USAGM. Entonces, podían de esa manera comprobar. Por otro lado, por otras líneas hice llegar al Departamento de Estado y después, entonces es cuando renuncian Regalado y Lansing. Así que bueno, era mi deber también y mi legítima defensa, ¿no? Pasado el tiempo, Isabel, pasado el tiempo, ya en la actualidad, meses de despido, meses de descrédito, meses de que gente que tú considerabas amiga te ha dado la espalda, no te ha contestado al teléfono, nadie quiere, o ya un poco más suave porque ya no está Regalado y demás, pero aún así mucha gente prefiere no mezclarse en este tipo de escándalos. Ahora que ves cómo están las calles en Estados Unidos, ahora que ves que la Fundación de Soros ha reunido $30 millones en apenas unos días, ¿qué piensas de tu trabajo periodístico que vino a avisarnos a todos los norteamericanos del peligro de lo que venía? Quizás por eso te convertiste en la piedra en el zapato de las fuerzas ocultas. Es probable, Alex, y no estaría muy lejos de la realidad, y definitivamente me agrada muchísimo hablar con una mente aguda como la tuya, y además no solamente mente aguda, sino con coraje para decir las cosas como son. De eso se trata y eso es lo que tenemos que hacer en los medios. Estabas nombrando una de las columnas que publiqué hace poco y estoy tratando también de grabarlas en video para ponerlas en mi canal de YouTube para que la gente también tenga de esa otra forma de difusión. Sí, acabo de comprobar. Justamente fui la primera periodista en los Estados Unidos que comprobó el vínculo de George Soros con las revueltas y las manifestaciones en los Estados Unidos. ¿Qué compruebo? Compruebo que el Minnesota Freedom Fund, una organización non-profit que queda en Minnesota, recibe dineros de Soros. ¿Cómo llegó a ello? Pues siguiéndole la pista, encontrando un poco de data, buscando un poco de información, y me doy cuenta que Tonja Hunsey, su directora, recibió en septiembre pasado de parte de Open Society Foundations de George Soros una suma considerable para llevar a cabo en 2020 el proyecto We Rise, que se traduce Nos Levantaremos. Y después esta misma organización es la que ha estado activísima en las calles y en las redes, incentivando protestas, organizando manifestaciones. Defendiendo a los vándalos que detiene la policía. Pero no solo eso, Alex, sino que también ofrecen pagar las fianzas a aquellos que sean detenidos en las manifestaciones. Eso me llama enormemente la atención, porque uno cuando ha cubierto noticia de orden criminalística y bueno, de orden judicial y esto, sabe que las fianzas no son nada económicas, que son miles y miles de dólares por cualquier fianza por alterar el orden público. Entonces yo digo, wow, pero qué generosos, ¿quiénes son? Y ahí es cuando empiezo yo a seguirle la pista. Y qué casualidad, Isabel, perdóname que te interrumpa, qué casualidad que en septiembre la Fundación Soros recibe todo ese dinero. Se forma en esa misma época todo el conflicto con tu reportaje en Radio y Televisión Martí, y es en octubre donde te despiden. No, pero ojo, porque septiembre fue septiembre de 2019 y a mí me despiden en 2019 como en febrero aproximadamente, pero me sacan de Radio y Televisión Martí en octubre 29 de 2018, el mismo día que Open Society Foundations de George Soros hizo llegar una carta, y ustedes la tienen ahí en producción, hizo llegar una carta a John Lansing y Tomás Regalado calificando
mi reportaje de antisemita, victimizándose en un modus operandi típico de Soros, porque quien hable de él, lo que a él no le interese que se sepa, inmediatamente lo cataloga de antisemita. Pues, hay múltiples casos y estoy escribiendo sobre eso y voy a publicar también sobre eso. Te agradezco tu valentía, Isabel. Realmente te agradezco que aún después de estar pasando todo esto que has pasado, continúes tras la verdad, continúes creyendo en tu profesión y continúes apostando porque los norteamericanos, porque todos los que vivimos en este país y todos los que podamos ver tus reportajes, pues estemos conscientes del peligro tan grande que representa la izquierda en este momento. ¿Te consideras víctima de la izquierda, de los intereses oscuros de la izquierda? Bueno, lo que pasa es que yo nunca he sido buena para victimizarme. A mí me gusta sobreponerme y continuar luchando y haciendo lo que hay que hacer. Por eso mi lema, a partir del momento en que pude volver a utilizar mis redes y todo, porque esto ha sido 2 años de una pesadilla total, en donde ha habido acoso, en donde ha habido amenazas, en donde ha habido una situación muy compleja, aparte de que me han quitado la posibilidad laboral. Yo estoy restringida en mi posibilidad de trabajo debido a una difamación de este tipo tan severa y tan grande. Pues ha afectado muchísimo no solamente mi carrera, sino a mi persona. Claro, ¿no? ¿no? Tu imagen como profesional, y eso repercute en tu salud, en estrés, en relaciones interpersonales, eso repercute en todo. ¿Estás pensando o has pensado demandar a Radio y Televisión Martí? Bueno, estoy siguiendo un proceso legal que es el que voy a seguir y continuar y culminar, y posteriormente también podrían venir demandas importantes, porque aquí todos los grandes medios de comunicación de Estados Unidos, todos, Alex, todos, sin excusar ninguno, se prestaron para difamar y para hacer una cámara de resonancia de toda esta cantidad de calumnias que levantaron contra nosotros. Todos, desde el New York Times, Washington Post y de ahí para abajo. Y en la arena local hay que darle la medalla de oro a Nora Gámez. Nora Gámez del Herald, es muy importante que tu audiencia lo sepa. Es una persona que se ufama de ser doctora en periodismo, pero deja mucho que desear su trabajo. Ella jamás corroboró mi reportaje y lo calificó de antisemita, y calificó en voz propia, sin citar a nadie, diciendo que yo había fingido esa entrevista con la ex agente del FBI. Ella lo dijo en voz propia, ella lo escribió sin citar a nadie, ella fingió entrevistas, así me dijo. Entonces es muy grave que los periodistas que se las dan de grandes doctorados, pues entonces cometan este tipo de arbitrariedades y no se levanten, al contrario, a la defensa de lo que es evidente. Porque aquí en Estados Unidos todo el mundo habló de antisemitismo, sin embargo, mi reportaje fue y continúa siendo distribuido de forma voluminosa en Latinoamérica y en Europa, y aquí también en Estados Unidos, pero la prensa en Europa y en Latinoamérica jamás vio un caso de antisemitismo, sino un caso de absoluto atropello a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Y de denuncia y de advertencia, lo hemos visto meses después. Está sucediendo lo que avisaste en ese febrero, en tu reportaje, está sucediendo dentro de la sociedad norteamericana. Te deseo mucha suerte, pero además estamos contigo en el apoyo total. Cada vez que necesites hablar, Isabel, cada vez que quieras decirle a la gente y que la gente te pueda escuchar, este programa está abierto para ti, porque realmente valoro muchísimo tu trabajo y valoro también la valentía que has tenido todo este tiempo de mantenerte callada, de respetar las leyes, las investigaciones, pero no dejarte aplastar. Para mí, mi aplauso eterno, mi vida. ¡Bravo! Que la verdad triunfa siempre, Isabel.
De verdad que sí. Gracias. Gracias a ti, Alex, y mis felicitaciones también para ti y para todo tu equipo de producción. Gracias. Un placer poder conversar contigo. Gracias. Dime algo. La verdad de 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 la verdad. Y ahora que dirás regalado, te lo cuento mañana, mi amor, porque yo soy así. Recuerda que este programa